La ciudad de Tenochtitlan, a pesar de ser fundada sobre una isla y ser ampliada a través de canales e islas artificiales llamadas chinampas, necesitaba de agua dulce. O sea que sus pobladores no podían simplemente meter un vaso al lago para tomarla y hacerse su agüita fresca tan mexicana. Pues no, por un lado los mexicas no conocían ni la jamaica, ni la horchata, ni el tamarindo. Estos ingredientes fueron traídos por los españoles desde diferentes partes del mundo en la nao de China. El tamarindo, por ejemplo, provenía de la India, aunque su origen se remonta a África, y el arroz que se emplea en la horchata al extremo oriente. La jamaica tampoco se conocía en América, ni siquiera en la isla de Jamaica, que en realidad era llamada por sus pobladores Jamaica, y no tiene nada que ver con dicha flor. El agua pura que podían beber los mexicas era llevada a la ciudad a través de acueductos de poca altura que iban por encima de algunas de las calzadas. Cada una tenía 2 canales para permitir labores de mantenimiento sin tener que cerrar por completo el flujo. También existían repartidores de agua en canoas. El Gran Lago de Texcoco no solo era un lago, en realidad eran por lo menos 5 lagos cuyas aguas se juntaban en tiempos de lluvias y quedaban separados en épocas de sequía. Algunos tenían agua dulce y otros salobres. Algunos eran bajos y otros muy profundos. Estos eran Zumpango, el cual aún subsiste un pedazo en el Estado de México. Xaltocan, hoy desaparecido completamente. Texcoco, del que quedan algunos restos. Y Xochimilco y Chalco al sur, que eran los de mayor profundidad y los que tendían a ser los responsables de las inundaciones de Tenochtitlan y posteriormente las de la Ciudad de México. Incluso el lago de Texcoco en realidad estaba dividido en 2 partes, una con aguas más dulces para la agricultura conocida como el Lago de México y otra muy salobre al oriente que era el lago de Texcoco. Para separar estas aguas, el gran emperador de Texcoco, Nezahualcóyotl, diseñó un dique gigantesco conocido en ese entonces como Albarrada de Nezahualcóyotl. Este dique fue una obra hidráulica monumental. Este mismo dique, al igual que los acueductos, fueron destruidos por los españoles y sus aliados para matar de sed a los mexicas y dañar la calidad del agua dulce, causando la destrucción de los sembradíos de las chinampas. ¡Ah, qué hijos! Y con eso que no tenía ni para las aguas frescas, pues tuvo muy ojete la cosa. El dique o albarradón recorría una distancia aproximada de 15 kilómetros, desde lo que hoy es la villa de Guadalupe hasta el Cerro de la Estrella y tenía varios metros de ancho. Los españoles luego construyeron nuevos diques para tratar de controlar las constantes inundaciones, como el de San Cristóbal, del que aún queda una compuerta abandonada en medio de Catepec. Luego decidieron ir secando los canales para convertirlos en calles, dejando solamente los más importantes o profundos. Deforestaron gravemente los cerros para obtener madera para sus nuevas construcciones y desacaron lagunas para convertirlas en tierras de pastoreo, pues recordemos que las vacas, ovejas y cerdos no existían en América. Todas estas acciones fueron tan mal calculadas que provocaron la peor inundación de la que se tenga jamás registrada en la Ciudad de México. Esta inundación, conocida como Diluvio de San Mateo, ocurrió en el año de 1629, un mes de septiembre. Como quien dice, este mes es el favorito para los desastres en la ciudad, como los temblores de 1985 y 2017. Pero bueno, el caso es que el agua subió hasta 2 metros durante nada más y nada menos que 5 años. ¡Qué jodido! Desaparecieron todas las casas de adobe y madera. La población que decidió mantenerse en la ciudad solo podía habitar en el 2.º piso, aunque la mayoría ya había decidido abandonarla. Muchos pobladores exigían que la ciudad fuera reconstruida en tierra firme, como Coyoacán o Tacuba. Las misas se daban desde las azoteas. ¡Qué genial! Como en los tiempos más antiguos, se daban desde la cima de las pirámides. Las calles volvieron a ser canales y los pobres caballos desaparecieron, pues la única forma de transportarse volvía a ser a través de canoas. El montículo que en ese entonces cubría los restos del Templo Mayor se convirtió en la isla de los perros, pues fue el único lugar donde esos pobrecitos pudieron salvarse. Y desde ella observaban cómo paseaban santos y vírgenes de un lado para el otro, pero ni ellos ni nada hacía que el agua bajara. En el centro de la ciudad aún podemos encontrar recuerdos de este desastre. En la calle de Madero y Motolinía se encuentran esta cabeza de piedra de un león que se dice marca la altura máxima de la inundación. Y a un lado de la catedral encontramos esta escultura conocida como el nivel, que servía para marcar las inundaciones de los lagos, aunque al ser movida del lugar perdió ese sentido.
Esta escultura está dedicada al cosmógrafo Enrico Martínez o Henrik Martin, su nombre alemán original, quien fue uno de los ingenieros durante el virreinato que ideó la creación artificial del desagüe de los lagos hacia el norte a través del río Tula. Siguiendo la ruta ideada por Enrico Martínez en el siglo XVII, Porfirio Díaz inauguró el Gran Canal del Norte, que evitó grandes inundaciones durante estas décadas. Este canal fue recientemente convertido en parque, pues por el hundimiento de la ciudad dejó de ser funcional. Hoy día las inundaciones son controladas por la mega obra hidráulica del drenaje profundo que recorre parte de la misma ruta a 200 metros de profundidad. Los lagos que existieron en la Cuenca de México, desaparecidos casi por completo, en su tiempo eran formados con el agua de varios ríos que con el tiempo y por razones difíciles de entender, fueron entubados. Incluso algunos fueron convertidos en parte del desagüe de la ciudad y sobre ellos corren las calles y avenidas que hoy llevan sus nombres tales como Avenida Río Consulado, Río Becerra, Río Churubusco, Río Mixcoac, Río San Joaquín y el viaducto Río Piedad. Otras calles como Campos Elíseos en Polanco también fueron un río, y por ello es la única calle que corre en forma sinuosa de la colonia, y no recta como las demás, cuyo río se llamaba precisamente Polanco o de los Morales. Al principio de la cápsula hablamos de los acueductos mexicas, pero luego los españoles hicieron sus propios acueductos utilizando algunas de las mismas fuentes de agua potable. Durante la colonia se creó el acueducto de Tlaxpana o Santa Fe, que desapareció completamente y solo quedan algunos arcos como los que vemos en la exresidencia presidencial de Los Pinos. Cruzaba Chapultepec y corría por parte del ahora circuito interior Melchor Ocampo. Daba vuelta en Ribera de San Cosme, donde se encontraba la fuente de Tlaxpana. Esta fuente era quizá la más hermosa de todas las fuentes coloniales. Se dice que estuvo inspirada en la fuente del órgano de Tivoli en Italia, pero que fue... No me digas que fue destruida esta chulada. Pues sí, aunque aún se conservan algunas litografías y fotografías. Hoy no queda ni rastro de ella. En su lugar cruzan el circuito interior y la calzada México-Tacuba. Luego continuaba por Puente de Alvarado y Avenida Hidalgo, hasta terminar en la Fuente de la Mariscala, que aquí ubicamos atrás de donde hoy se encuentra Bellas Artes, y donde vivía una acaudalada mujer conocida por este título, cuya casa era conocida como la Casa de los Mariscales de Castilla. La Fuente de la Mariscala también fue... ¡Destruida! ¡Que me lleve ya la revolución! ¡No puede ser tanta infamia! En este sitio, pero en épocas más modernas, se construyó este rascacielos llamado precisamente La Mariscala, mismo que se dañó en el sismo de 1985 y fue demolido, dejando un terreno vacío y muy desperdiciado para la zona. Pero regresemos nuevamente con los acueductos. Otro importante acueducto que siguió la misma ruta que el original de los mexicas fue el de Chapultepec, que en realidad se llamaba de Belén. De este sobreviven algunos arcos sobre la avenida del mismo nombre y del que tenemos dos fuentes. Una original que es la fuente más antigua de la ciudad llamada de Belén y que esperemos que por su importancia y belleza pronto sea recuperada, pues se encuentra en condiciones lamentables a la salida del metro Chapultepec, aunque este no es su lugar original. La otra fuente que es copia del original, conocida como Salto del Agua, en la avenida de Arcos de Belén, se llamaba así porque por la calle pasaban arcos del acueducto y de Belén por una iglesia que aún sobrevive en esta avenida junto al registro civil. La fuente original se encuentra resguardada en los jardines del Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, Estado de México. Existe un tercer acueducto en la Ciudad de México y parte del Estado de México. Este fue el mayor de todos. Se encuentra en el norte de la ciudad y se llama Acueducto de Guadalupe. Se conservan varias secciones y fuentes del mismo, pero también necesitan un buen trabajo de mantenimiento y recuperación. Los acueductos dejaron de ser funcionales para traer agua potable a la Ciudad de México. Hoy el agua proviene de bombeo y de dos fuentes, la del río Lerma y la del sistema Cutzamala. Esta última considerada entre las 10 obras hidráulicas más importantes del mundo. Su construcción empezó en 1976. El agua es elevada más de 1100 metros desde Michoacán hasta el Valle de México. Su planta potabilizadora filtra 500 litros por segundo. Para conmemorar la creación de este sistema, se creó la fuente del Cutzamala, que era conocida como las regaderas, y se ubicó en la glorieta en la que desde 1992 se encuentra la fuente de la Diana Cazadora sobre Reforma. Esta fuente lucía especialmente hermosa durante las noches, y lleva muchos años almacenada, o quizás sea la regadera de algún politiquillo. La neta, mejor la hubieran reubicado donde hicieron esta fuente en 2017, unas glorietas más adelante. Disque de la República, que es que la diseñó el famoso pintor y escultor Manuel Felgueres. Pero, pues mejor que siga haciendo pinturas o esculturas, la neta.